Madagascar. No me refiero a ese, sino a este otro, que es sin duda una franquicia bastante extraña de DreamWorks, que pese a estar a la sombra de otras que la superan a nivel argumental, eso no quita que haya tenido varios momentos divertidos a lo largo de su trayectoria, con un apartado artístico muy fluido, siendo destacable a comparación de otros filmes de su misma categoría, teniendo varios cortos y spin-offs referentes a ella, convirtiéndose en una de las sagas que hicieron crecer a su estudio de animación, aunque la película de los pingüinos de Madagascar no fue un estreno tan positivo para la misma. No obstante, a lo largo de los años Madagascar ha tenido sus distintas curiosidades particulares, como que Gloria en un principio estaría embarazada en los primeros borradores del guión, formando una relación sentimental con Melman, descartado todo eso por lo incómodo que sería ver lo último, que los padres de Alex no aparecieron en la tercera entrega, porque el actor que le daba voz al padre de Alex falleció, y la actriz de la madre de Alex para guardarle luto, decidió no participar en la siguiente secuela, o que según la serie de Viva el Rey Julien, Mort es un ser Lovecraftiano de origen multiversal, con cualidades dignas de un villano. Entre estas curiosidades para mí destaca una, que cuando miras por primera vez una de estas películas parecen simples comedias familiares, la cual obviamente lo son, con el detalle que ponen ciertos guiños a un evento que por muchas décadas, e incluso en nuestros días es un misterio. El misterio sobre la desaparición de Amelia. Primero que nada, les contaré un poco de historia para que tengan un mejor contexto. Amelia Earhart nació en el 24 de julio de 1897, en un pueblo ubicado en Kansas de Estados Unidos, con interés por la aviación desde su juventud, tomando sus primeras lecciones de vuelo a inicios de la década de los años 20, en Long Beach por California, convirtiéndose rápidamente en una excelente piloto, estableciendo su primer récord de altitud en varias prácticas, que con el tiempo llegó a destacar por realizar vuelos a largas distancias. Como ejemplo se tiene cuando ella se atrevió a volar sola en el Atlántico, partiendo desde Newfoundland de Canadá, hasta aterrizar en Irlanda, un logro que le otorgó fama internacional, realizando luego el primer vuelo transcontinental sin escalas, de oeste a este a través de los Estados Unidos, entre Los Ángeles a Nueva Jersey, ganando más reconocimiento a inicios y a mediados de los años 30. Todo iba bien, tanto que Amelia, con una gran ambición, planeó un viaje riesgoso en el 1 de junio de 1937, en una aeronave Lockheed Electra 10E, considerándose en ser la primera persona en completar un vuelo alrededor del mundo, parcialmente, ya que tendría a un copiloto llamado Fred Noonan que lo ayudaría en el viaje. Tiempo después de empezar el vuelo, mientras volaban sobre el Pacífico, Amelia y Fred desaparecen cerca de la isla Howland, a unos 400 kilómetros al oeste de Honolulu, en que justo sucedió esto en la última etapa del viaje alrededor del mundo, en que la última comunicación de ella indicaba que su avión se encontraba en dificultades debido a la falta de combustible, intentando encontrar a la isla ya mencionada, para aterrizar y reabastecerse de combustible. Sin embargo, durante la travesía las comunicaciones comenzaron a fallar, indicando en una de las últimas transmisiones que estaban teniendo problemas con la radio al igual que en su avión, no pudiendo ubicar a la isla a la vista, cortándose en ese momento la comunicación de su radio. Posteriormente se hicieron intensos esfuerzos de búsqueda por parte de la Marina y la Guardia Costera de los Estados Unidos, para ubicarlos en las zonas por donde ellos estaban volando, pero ellos jamás llegaron a encontrar rastros del avión, y ni de los ocupantes. A lo largo del tiempo se han formulado diversas teorías de la razón exacta de su desaparición, y aún teniendo las evidencias de cómo sucedió esto, las hipótesis nunca pararon, formándose en uno de los mayores misterios de la aviación, algo que, como era de esperar en el mundo del entretenimiento, se hicieron algunas producciones sobre ella o sobre su desaparición, tanto en largometrajes como en documentales dedicados a su memoria, sin mencionar que se llegó a referenciar a ella de forma directa en otras producciones, como en programas de televisión de series live action, o en la animación, e incluso en largometrajes que lo llegan a destacar de alguna u otra manera. Pero la única que lo hizo de una forma más indirecta y desapercibida a la vez, fue Madagascar. La primera evidencia más notoria a la vista es el avión que vemos en la primera película, un modelo de avión conocido como Model Electra, del cual es el mismo modelo del avión que utilizó por última vez Amelia Earhart y Fred Noonan. Otra evidencia que cualquiera pasó por alto es saber que el cadáver que está dentro del avión sea nombrado como Amelia por parte del rey Julien.
Toma, Amelia. ¡Feliz julienero! Y finalmente se tiene el otro cadáver, que pese a no tener ningún tipo de nombre, se puede dar a entender que era el otro compañero del quien estaba en el avión, que logró salir a tiempo antes de que chocara, quedándose atascado por el paracaídas que usó, mostrándonos que tuvo un destino peor que su otra compañera, ya que al menos ese tuvo una muerte instantánea, a comparación del cadáver con paracaídas, que tuvo que esperar mucho tiempo para dejar de respirar. Solo imaginen estar colgado pidiendo ayuda de todas las formas posibles sin ninguna respuesta, sintiendo la debilidad de tu cuerpo por falta de alimentación, provocando desmayos constantes hasta ya no poder vivir. Hasta aquí se puede interpretar como una referencia a aquel suceso de Amelia, que pasó en la vida real, y que estos dos cadáveres que vemos no son los restos de esos aviadores, algo que también yo lo consideraría como unos simples guiños, si no fuera por una escena que cambia por completo la perspectiva de ese suceso. ¿Alguien abrió el pico, muchachos? ¿Lo llegaron a ver? No. Pues déjenme mostrarles. Ese periódico nos quiere decir que en el universo de Madagascar, Amelia Earhart tiene un apellido ligeramente diferente, pero se da a entender lo mismo, lo que nos dice que ella y su copiloto sí estuvieron en la isla que transcurre la primera cinta. Sin embargo, nos queda una sola pregunta. ¿Por qué sus restos nunca fueron recogidos de la isla? Una probable respuesta de esto sería que en el transcurso entre el final de Madagascar y el inicio de la secuela, los pingüinos y los lémures hayan sacado el avión para modificarlo y ponerlo en una pista de aterrizaje, sacando también los cadáveres por insistencia del rey Julien, lo que haría que un grupo de búsqueda no haya encontrado a simple vista lo que esperaban encontrar, desmintiendo las suposiciones de la persona que había extendido esa noticia. Esto nos quiere decir que los cuerpos de Amelia y Fred jamás tuvieron un entierro digno, puesto a como vemos en la secuela, tras que el propio avión empezará a fallar, los cuerpos cayeron a lo largo de África como cualquier cosa, quedándose varados sus restos en África, mientras que su avión sería usado en el resto de Madagascar 2, y en el inicio de la 3, donde tras tener otra falla de nuevo, se queda varado en una estación de tren en Francia. Que hablando de Francia, no sé si ustedes notaron las palabras que están pintadas en el avión, que es Le Tour de Madagascar, como si el vehículo aéreo fuera para fines turísticos, porque en sí, ese no es el caso, tomando en cuenta que Amelia realizaba un viaje alrededor del mundo, un viaje que para ese entonces era posible hacerlo, aunque no de forma directa ni comercialmente accesible para la mayoría de las personas, siendo Amelia una de esas pocas personas que pudo tener acceso, costándole la vida misteriosamente. Curiosamente, esto nos insinúa indirectamente en una de las teorías más famosas que se hicieron sobre su desaparición, en que un ejército nipón derribaron el avión que piloteaban Amelia y Fred por estar en territorio enemigo en que volaban, capturándolos y torturándolos hasta la muerte. Si bien lo que les dije es una teoría sin mucho respaldo, en el universo de esta franquicia sí que se puede dar una suposición dentro de ese contexto, puesto a que en 1942 se produjo la batalla de Madagascar, una batalla entre Francia en contra de Reino Unido y sus aliados, una batalla sin cuartel que logró ganar los aliados, teniendo control total sobre la isla hasta 1943, que fue entregada de vuelta a Francia gracias a Charles de Gaulle, por lo que tras mencionarles todo esto, se puede sacar una suposición. En el mundo de las películas de Madagascar, Amelia y Fred estuvieron por terminar su viaje en 1942, coincidiendo en las fechas que estaba por desatarse la batalla de Madagascar, una situación que los franceses estuvieron atentos en cualquier momento, hasta el punto de tener las intenciones de derribar cualquier avión con probabilidades de ser del bando enemigo, derribando uno que al final no pertenecía a ningún bando, dándose cuenta muy tarde que eran en realidad simples aviadores, pero en vez de entregar los cuerpos, lo que hicieron fue encubrir esto como un accidente que pasó hace bastante tiempo, escribiendo unas palabras en la aeronave mediante un helicóptero, que más adelante dejarían a Fred como si nada, pese a estar muy cerca del choque, que en unos días falleció por falta de alimentación, o ser disparado directamente en esos momentos, provocando con el paso de los años que nadie se diera cuenta, y ni siquiera los propios lémures, al ser un acontecimiento que pasó en una época bastante lejana, quizás los lémures de esos años no lo pasaron de generación a generación, sumándole a los seres vivos que no tenía idea de eso, hasta llegar en las fechas en que empiezan los eventos de la primera película, perdiendo el rastro cuando empezaron a buscar en Madagascar por los inicios de la secuela, terminando en ser una hipótesis bastante interesante y turbia al mismo tiempo, mucha más que otras interpretaciones que se dan en otros medios sobre este incidente, donde en esta realidad alternativa, Amelia y Fred fueron encubiertos de ser directamente asesinados.
Y bueno, aquí acaba el video. En un principio iba a ser un short para mi canal, pero el tema me pareció de mucho potencial para hacerlo más largo, agregando más datos extras para sentirse más completo en información. Si tú tienes un dato que agregar, o una perspectiva diferente a esta teoría que mencioné, puedes comentarlo sin problemas. Y ya sin tantas cosas que decir, yo me despido querida audiencia, hasta la próxima.